Bien, el tema que vamos a ver hoy día es análisis estructural, ¿ya? Entonces, para realizar este tipo de ejercicios de lo que ya vamos a ver entonces lo que son estructuras o armaduras o cerchas o tinglados, lo que lo llaman otras bibliografías. En este caso vamos a tener este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Esto es una estructura, ¿ya? Una estructura es un conjunto de barras unidas mediante nodos, ¿no es cierto? Entonces, no sé si ustedes han visto algunos tinglados, algunos puentes, no sé qué más, a ver, algunos techos, ¿no es cierto? Que tienen más o menos esta estructura, ¿ya? Que son barras que están unidas mediante nodos, ya sean remaches, pasadores, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a ver en este temita es, vamos a aprender a calcular todas las fuerzas que se están generando en cada fuerza, en cada miembro, ¿ya? O en cada barra. En este caso vamos a determinar la fuerza que está actuando en cada barrita de esta estructura, ¿ya? Lo cual es bien importante para nosotros porque nos permite, ¿no es cierto?, en tema ya de diseño, a calcular y encontrar algunos datos que son bien importantes para nosotros, ¿ya? Como les decía en el tema de diseño, ya que vamos a poder encontrar qué barra está sometida a la mayor fuerza, ¿no es cierto? Y qué barra va, en este caso, va a estar sometida o va a ser más probable a que falle, ¿no es cierto? A que se fracture o a que se rompa, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante este temita, como les decía, y vamos a aprender dos métodos, ¿ya? Para resolver este tipo de ejercicios. Uno es el método de los nodos y otro es el método de las secciones. Lo que vamos a ver ahorita es el método de los nodos, ¿ya? En este caso, fíjense acá, tengo esta estructurita, ¿no es cierto? Y vamos a contar las barras. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 barras, ¿no es cierto? Entonces las barras las representamos con una letra N, ¿ya? 9. Vamos a contar también los nodos. Los nodos, por si acaso, son los puntos donde se encuentran dos o más barras, ¿ya? En este caso acá tenemos un nodo, dos, tres, cuatro, cinco, seis nodos, ¿no? Los representamos con la letra J, que en inglés es joint, ¿no? Entonces, ¿cuánto teníamos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Seis. Entonces, nosotros podemos encontrar una relacioncita entre el número de barras y el número de nodos, lo cual nos va a decir, ¿no es cierto?, si esta estructura es estable o si está en equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esa relación? Esa relación es la siguiente. Me dice que el número de barras debe ser igual a dos veces el número de nodos menos tres, ¿ya? Entonces, si se cumple esta relacioncita, ¿no es cierto? Si se cumple esta relacioncita, podemos decir que nuestra estructura es estable, ¿ya? O está en equilibrio. En este caso, a ver, si lo reemplazamos nosotros, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? 9 es igual a que 2 por 6 menos 3. Entonces, 9 va a ser igual a que, ¿cuánto es 2 por 6? 3. Perdón, 2 por 6, 12. 12 menos 3, 9. Entonces, fíjense, se está igualando. ¿Eso qué quiere decir cuando estos dos igualan? Que mi estructura es estable, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando es estable? Cuando es estable, lo puedo resolver de la siguiente forma, ¿ya? Vamos a resolverlo exteriormente. ¿A qué me refiero con exteriormente? Vamos a encontrar las reacciones en los apoyos, ¿no es cierto?, debido a las cargas externas que está sufriendo esta viga o esta estructura, ¿ya? En este caso, fíjense, en el punto F y en el punto E tengo también apoyos, ¿no es cierto? En el punto F es un apoyo de tipo pasador, el cual me genera dos reacciones, como vemos acá, una en el eje X y una en el eje Y, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en el punto E tengo una reacción de tipo rodillo, que me genera una sola reaccioncita, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cuando esto se cumple, cuando mi estructura es estable, me permite a mí resolver esta estructura exteriormente. Ya les he dicho a qué me refiero con exterior. Me refiero a que puedo encontrar estas reacciones debido a las cargas externas en la viga. Ahorita no me importa nada de qué fuerza está actuando en cada viga. Después ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente, como hemos hecho en equilibrio en el plano, ¿no es cierto? Voy a hallar estas reaccioncitas debido a esta carguita externa de 130 libras. Entonces, eso ya lo hemos estudiado bastante, ¿no es cierto? Voy a hallar estas reacciones, como si fuera equilibrio en el plano, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta vez lo voy a resolver de forma
escalar, porque es más facilito para no estar perdiendo mucho tiempo. Entonces, fíjense, voy a hacer sumatoria de momentos en el punto F, antihorario positivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Primero voy a tener ¿qué cosa? ¿Qué fuerza me está generando momento positivo? La de 130, ¿no es cierto? La descomposición. Si esta fuercita de 130 la descompongo, la vertical sí me genera momento, pero la horizontal no, porque está pasando por el punto, la línea de acción de esta fuerza está pasando por el punto, el cual yo estoy haciendo momentos, ¿no es cierto? Entonces, la única que me va a generar momento es la vertical, la componente vertical de esa fuercita de 130 libras, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, ¿no es cierto? 130, pero lo tengo que descomponer. Va a ser el coseno, ¿no es cierto? Si es que me dibujo un angulito, va a ser 12 sobre 13, ¿ya? Por su distancia siempre tiene que ser perpendicular a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser esa distancia? ¿Cuánto va a ser? 9. 9, ¿no ve? 9. Listo. ¿Qué más? Acá menos esta reacción EY, ¿no es cierto? Por la distancia también perpendicular. ¿Cuál va a ser esa distancia? ¿Cuál va a ser esa distancia? 3. 13, perfecto. Y esto lo igualamos a 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, de acá ya puedo despejar EY directamente. ¿Cuánto será ese EY? Calcúlenmelo. Listo, entonces fíjense, ya tengo esa reaccioncita EY, ¿no es cierto? Ahora, con una simple sumatoria de fuerzas en X y en Y, puedo hallar las otras reacciones Fx y Fy, ¿no? Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, a ver qué me da. Hacia la derecha digo que son positivos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo Fx, ¿no es cierto? ¿Qué más? Menos la componente horizontal de esa fuerza de 130, ¿no es cierto? 130 por, en este caso ya va a ser 5 sobre 13, ¿ya? Y esto va a ser igual a 0. No hay ninguna otra fuercita horizontal, ¿no? O en el eje X. Entonces, despejando, ¿cuánto va a ser Fx? ¿Cuánto es Fx? 50, Oxy. Ya, 50,0 libras. Listo. Hago lo mismo para Y, pues sumatorio de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba son positivos, entonces, ¿qué tengo en Y? Voy a tener EY, ¿no? EY más FY menos la componente vertical de esa fuerza de 130, ¿no? 130 multiplicado por el 12 sobre 3. Y esto es igual a 0, no hay ninguna otra fuerza. Entonces, EY ya lo tengo, ¿no es cierto? EY ya lo tengo, ya lo he hallado. ¿Cuánto era esto? Era 360. ¿No es cierto? Y mi única incógnita es Fy. Entonces, despéjenmelo Fy. ¿Cuánto será esa reacción? Fy. Entonces, fíjense, ya tengo mis reacciones. El signo negativo del Fy, ya saben qué significa, que únicamente esta dirección o esta reaccioncita tiene otro sentido, ¿no es cierto? Tiene otro sentido. Es decir, el verdadero sentido de esto es hacia abajo, ¿no es cierto? Otro rayo. Ya, entonces el verdadero sentido había sido de esta reaccioncita Fy en este sentido, ¿no? Hacia abajo. Listo. Entonces, fíjense, ya tengo todas mis reacciones, ¿no es cierto? A eso me refiero con resolverlo exteriormente, que haya dado ya las reacciones en todos los puntos de apoyo, ¿no es cierto? Debido a las carguitas externas que existen en nuestra estructura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Como ya les decía, vamos a hacer hoy día el método de los nodos, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Significa que vamos a aislar cada nodito que tengamos en nuestra estructura. Fíjense, tengo el nodo A, B, C, D, E, F, ¿no es cierto? Tengo varios noditos acá, lo que significa que yo tengo que aislarlo. Es decir, este nodito lo voy a separar, fíjense así. Entonces lo estoy cortando, fíjense, la viga AB, la barra AB, la barra AC, lo estoy cortando. Entonces, más o menos, me va a quedar así, digamos, ¿no? Si lo aíslo el nodito. ¿No ve? Algo así. Entonces, de eso se trata, ¿ya? El método de los nodos. Pero hay que tener algunas consideraciones. Para poder resolver este tipo de ejercicios o para resolver por el método de los nodos, el nodo que ustedes elijan, pueden empezar por cualquier nodo, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G, pero con la condición de que en cada nodo solo tengan dos incógnitas, ¿ya?
en cada nodo solo tengan dos incógnitas. Entonces, si yo elijo el nodo, por ejemplo, el D, fíjense cuántas incógnitas voy a tener. Por si acaso, cada barra es una incógnita, ¿ya? Entonces, si yo elijo el nodo D, voy a tener 1, 2, 3, 4 incógnitas, ¿no ve? Cada barra es una incógnita, entonces voy a tener 4 incógnitas. No puedo empezar con esto. Fíjense, voy a empezar por el nodo F, ¿ya? Cada barra es una incógnita, que tengo 1, 2. Entonces, tengo dos barritas, dos incógnitas, puedo comenzar por ese nodo. ¿Qué tal el nodo E? Fíjense, el nodo E tiene 1, 2, 3 barras, tiene 3 incógnitas, entonces no puedo, ¿ya? Vamos a comenzar con el nodo F entonces, ¿ya? Entonces, como les decía, lo tengo que separar, ¿no es cierto? Cada nodito acá, fíjense, ya tengo todos mis grafiquitos. Entonces, vamos a tomar el nodo F, ¿ya? El nodo F. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Separamos cada nodito, habíamos dicho, ¿no? Separamos cada nodito. En este caso vamos a comenzar con el nodo F, ¿ya? Entonces, fíjense ya lo aislado, solo que en este caso la fuerza, la reacción FY es hacia abajo, ¿no? Es hacia abajo este FY. ¿Ya? Esa correccioncita, entonces. Entonces, fíjense, ya tengo, es como hacer un diagramita de cuerpo libre solo del nodito, ¿ya? Y como les decía, cada barrita es un incógnito. En este caso tengo la barra DF o la fuerza en la barra DF, la fuerza en la barra EF, ¿ya? Entonces, solo tengo dos incógnitas, fíjense, porque FY y FX ya lo tengo, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar este método, únicamente tienen que hacer sumatoria de fuerza, tienen que aplicar las ecuaciones del equilibrio, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en X, entonces, es igual a 0, ¿no? ¿Qué va a pasar con X entonces? Voy a tener, creo que me conviene más comenzar en Y, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Hacia arriba positivos, digo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Sumo todas las fuerzas, menos FY, ¿no es cierto? Menos, ¿cuánto? La componente vertical de esa fuerza EF, ¿no? EF, pero necesito un angulito, ¿ya? Necesito un angulito. Ahora, ese angulito, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿De dónde lo voy a sacar ese angulito? Del gráfico, ¿no? Listo, entonces fíjense, necesito un angulito para esa barrita F, ¿no ve? Esa barrita F, ¿cuál es? Es esto, ¿no? Lo que me estoy marcando acá, esta barrita. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese ángulo? Fíjense, únicamente es del gráfico. Todo va a salir del gráfico. Puedo hallar este angulito si quieren, o me puedo dar, si ustedes quieren, este tipo de triangulito, ¿no? Como acá, como está en nuestra fuercita. Cualquiera vale. No sé, a ver, haremos con el triangulito. Va a ser acá entonces 4, 3. Y si hipotenusa, ¿cuánto va a ser? 5 Oxy. 5, ¿no ve? Entonces, fíjense, ya tengo el angulito o mediante el triangulito que me he formado puedo hallar eso, ¿no ve? Entonces, el triangulito va a estar acá. ¿Cómo era? Era 4, 3, 5, ¿no? 4, 3, 5. Listo, entonces ya tengo el ángulo, ¿ya? Entonces, la componente vertical, ¿cuánto va a ser? ¿4 quintos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 4 quintos Oxy. Listo. Listo, no tengo nada más en Y, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 0. De aquí a, fíjense, puedo despejar FY, ¿no? Ah, perdón, puedo despejar EF. EF. ¿Ya? ¿Cuánto es EF? Reemplazándome este FY, ¿no es cierto? Pero FY es menos 240. No se olviden del sí. ¿Cuánto es esa FY? Listo, entonces, como ya teníamos FY, ¿no es cierto? Que era 240, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tengo que despejar es EF. Ahora, EF me da menos 300 libras, ¿ya? Menos 300 libras. El signo negativo ahorita lo vamos a interpretar, ¿ya? Entonces, listo. Ya tengo esa primera fuercita, ¿no? O esa primera barra. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Ya, sumador de fuerzas en X es igual a 0. Hacia la derecha yo digo que son positivos. Entonces, ¿qué tengo? Fx, ¿no es cierto? Menos DF, menos la componente horizontal de EF, ¿no? EF, en este caso ya va a ser 3 quintos, ¿no? Y esto lo igualamos a 0. De la cual, ¿yo qué conozco? Conozco Fx, ¿no? Fx, ¿cuánto era? Era 50. Conozco EF, que lo acabo de hallar. EF es menos 300. Ahora sí entra con su signo. Menos 300, ¿no? Entonces, fíjense, mi única incógnita es DF, ¿no? ¿Cuánto será DF, muchachos? Calculenmelo.
Entonces, fíjense, ya tengo la barra de F, ¿no? De F 230. Listo, entonces ya he acabado con este nodo. Ya he acabado con este nodo. Antes me he olvidado leer el enunciado, ¿no? Me dice, determina las fuerzas en los elementos BD, BC, CD y CE de la armadura. Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Además, hay en las reacciones en los apoyos, ¿no? Las reacciones en los apoyos ya lo hemos hallado. Nos falta hallar las barritas o las fuerzas en esas barras que nos pide el enunciado. Y además indicar, ¿no es cierto?, si esas barras están a compresión o atracción o tensión, ¿no? Entonces, me notaré esas barritas. ¿Qué barras necesito? BD, ya, BC, está, CD, esta y CE, ¿no? Esta. Ya necesito conocer las fuerzas en esas barras, ¿no es cierto? Entonces, habíamos empezado por el nodo F, ¿no es cierto? Por este nodito F. Ahora, como ya he hallado las barras TF y EF, me puedo pasar a otro nodo. ¿A cuál nodo me sugieren pasar? ¿Al nodo D o al nodo E? Al Y, E, Auxi. Al nodo E, ¿no ve? ¿Por Auxi- qué al nodo E? ¿Por qué al nodo E? Porque fíjense, ya les he dicho, la condición para elegir el nodo con el cual van a trabajar es que solo tenga dos incógnitas o solo tenga dos barras que ustedes no conozcan. Por ejemplo, acá hay tres, ¿no? Uno, dos, tres. ¿No es cierto? Tres barritas. Me dirán, pero hay tres incógnitas. No es cierto, pues porque la barra EF ya la hemos hallado, ¿no? Ya la hemos hallado acá. Entonces, esta barra ya es conocida y entonces yo solo voy a tener dos incógnitas nuevamente en ese nodito E, ¿ya? Entonces, me agarro el nodo E, ¿no es cierto? Acá está mi nodo E, ¿ya? Y lo voy a desarrollar, ¿ya? Por si acaso, muchachos, este metodito o la forma que yo les voy a enseñar es de la siguiente forma. Si se han dado cuenta, todas las fuerzas, ¿no es cierto?, de cada barrita, están saliendo del nodo, ¿ya? Salen, toditas, van a ver que toditos mis nodos con los que yo, toditos salen, todos salen, todos, fíjense, toditos salen. Pero en la realidad no es así, ¿ya? ¿A qué me refiero? Toditos yo le estoy suponiendo que están a tracción, ¿ya? A ver, aquí nos dibujaremos, no sé, por ejemplo, acá, ¿ya? Yo digo que una barrita está a tracción cuando sus fuerzas como que lo están jalando, ¿ya? A una barrita. Esto es tracción. ¿Cuándo va a ser compresión? Cuando las fuerzas de esa barra medio que lo estén comprimiendo, lo quieran achicar esa barra, ¿ya? Esto es compresión, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo tengo un nodo acá y está saliendo la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, toditos, yo estoy suponiendo que son atracción. Toditos mis nodos, yo supongo que son atracción, ¿ya? Y el signo de las fuerzas nos van a decir si realmente están a atracción o están a compresión, ¿ya? Entonces, por favor, eso para aclarar. Entonces, como ya les decía, ¿no? Toditos están saliendo en los nodos que yo estoy tomando, ¿ya? Toditos. A veces lo que hace el Inge es lo siguiente, ya. Lo toma así, ¿no? Lo toma, pero fíjense, este signo menos 300, ¿no es cierto? Es EF. Entonces, eso significa que esta barrita está a compresión, pues, ¿no es cierto? Entonces, lo quiere medio que achicar a la barra. Entonces, este es el verdadero sentido de mi fuercita EF, ¿ya? De mi fuercita EF. Entonces, al volverlo o al cambiarlo de dirección esta fuercita, esta fuercita ya se vuelve positiva, ¿ya? 300, ya se vuelve positiva, ¿ya? Entonces, medio que estar volviendo, cambiando de signo, medio que a mí no me convencía en su momento, ¿ya? Me generaba confusión nomás a mí, ¿ya? Entonces, lo que yo hacía era que todo esta atracción, todo, y conservaba su signo. Este va a seguir menos 300, ¿ya? F va a seguir con menos 300, ¿ya? Entonces, toda esta compresión, todos los signos entonces se conservan y así vamos a mantenerlo hasta el final. Entonces, al final ya vamos a decir si son atracción o compresión según el signo que nos den, ¿ya? Entonces, más o menos lo vamos a hacer así.
Vamos a resolverlo para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces, ya hemos terminado con el nodo F. Nos pasaremos al nodo E. Entonces, en el nodo E, EF ya es conocido. EY también ya lo conozco. Y mis únicas incógnitas son CE y DE, ¿no es cierto? Pero en este caso también necesito un angulito para esto, ¿no? Pero que va a ser el mismo. Va a ser 4, 3 y 5, ¿ya? Lo mismo entonces que tengo que aplicar las ecuaciones de equilibrio. Voy a hacer sumatoria de fuerzas. En este caso, ¿cuál me conviene hacer primero? Y. O cualquiera, ya. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivos. ¿Qué tengo en Y? Tengo DE más EF, pero la componente vertical, ¿no es cierto? ¿Eso cuál va a ser la componente vertical? 4/5. 4 quintos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tengo en Y? ¿Qué más tengo en Y? Más EY, ¿no? Y esto es igual a 0. De aquí, ¿qué conozco? EY conozco, ¿no es cierto? ¿Cuánto era EY? 360. ¿Cuánto era EF? EF era menos 300. Como les decía, seguimos conservando el signo, menos 300. Ahora sí puedo despejar la única incógnita que tengo ahí. DE, ¿cuánto es? Continuamos. Listo. Entonces la barra DE me da menos 120 libras. ¿Ya? Seguimos conservando su signo. Seguimos hasta el final. Haremos ahora sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Derecha, positivos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo en X? Tengo la componente horizontal de EF, que en este caso ya va a ser 3 quintos, ¿no? 3 quintos menos CE. ¿Qué más tengo en X? Nada más. Esto es igual a 0. De acá, ¿qué conozco? ¿Qué conozco? ¿Qué conozco? Conozco EF, ¿no es cierto? EF conozco, que era menos 300. Conservamos su signo, ¿eh? Conservamos. Entonces, CE, ¿cuánto es? Entonces ya tengo la barra CE, ¿no es cierto? Listo, ya he acabado con este nodo. Ya he acabado con este nodo. Me pasaré al siguiente. Ya he entrado al nodo E. Y ya he encontrado una incógnita, ¿no? Que era la barra CE. Ya he encontrado esto. Lo marcaré con rojito, con este. Sí, ya está encontrado. ¿A qué nodo me paso, muchachos? ¿Al nodo C o al nodo D? ¿A cuál nodo me sugiere? D. Al D, ¿no de ve? Auxi. Al D, porque ya voy a tener en ese nodito solo dos incógnitas. Entonces, ¿dónde está mi nodo D? Acá está, ¿no? Mi nodo D. Listo, nos pasamos al nodo D, de las cuales, ¿qué conozco? Conocía, o ya conozco DE, ¿no es cierto? DE lo acabo de hallar. ¿Y qué más conocía? DF, ¿no? DF. Entonces, mis únicas incógnitas van a ser estos dos, ¿no? Lo mismo, pero fíjense, hay una barrita inclinada y esa barrita inclinada es esta, ¿no? De aquí puedo sacar nuevamente mi triangulito para hallar el ¿no? Para hallar su angulito. Que va a ser lo mismo, fíjense, va a ser lo mismo 3, 4 y 5, ¿no es cierto? 4, 3, 5. Va a ser lo mismo. Todo por si acaso esto está saliendo del gráfico, ¿ya? No se me pierda. Todo está saliendo del gráfico, ¿ya? Entonces, lo mismo que tengo que hacer acá, sumatoria de fuerzas en cuál me conviene hacer primero, en Y. En Y igual a 0, hacia arriba son positivos, entonces, ¿qué tengo? Tengo menos DE, ¿ya? Menos la componente vertical de CD, ¿no? En este caso va a ser 4 quintos, ¿no? 4 quintos. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Esto es igual a 0. Listo, de acá que conozco, conocía DE. DE me da menos 120, ¿no es cierto? Y puedo despejar CD. ¿Ya? Despejenme los CD. Acá por si acaso menos con menos se me va a hacer más, ¿no es cierto? Más 120 ya me va a hacer. Por si acaso sigo conservando el signo, sigo conservando el signo. Listo, entonces CD me ha dado 150 libras positivo, ¿no? Entonces nos haremos sumatoria de fuerzas, en este caso X igual a 0, derecha positivo, ¿qué tengo? DF, ¿no es cierto? Menos BD, menos la componente horizontal de CD, ¿no? Menos CD, en este caso ya va a ser 3 quintos, y esto lo igualamos a 0, ¿no? De acá que conozco, acabo de hallar CD, ¿no? CD 150. Positivo, conservo su signo 150. ¿Qué más conocía acá? Conocía DF, que era 230. ¿Ya? 230. Y mi única incógnita ahorita es BD. ¿Cuánto será BD, muchachos? BD.
BD. Listo, entonces ya tengo la barra BD, 140 libras. ¿Ya? Listo, ya acabo con ese nodo, ya acabo con el nodo D. Y ya he hallado BD, ¿no? ¿No es cierto? Ya he hallado BD. BD ya he hallado. Y también he hallado, ¿cuál? BC, ¿no? O perdón, DC. O CD. CD. Me falta BC. ¿A cuál nodo me paso? ¿Al nodo C o al nodo B? B, Auxi. Al B, ¿no? Al B me paso, entonces, ¿dónde está mi nodito B? Acá está mi nodito B. Esto me lo bajaré. Listo. Ya no me va a servir. Listo. Nos pasamos al nodo B, de las cuales yo ya conozco BD, ¿no? Este ya es conocido y solo voy a tener dos incógnitas. Entonces puedo trabajar de forma normal, ¿no? Lo mismo, ¿qué hago acá? Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tengo en X? Tengo BD menos AB es igual a 0. ¿No es cierto? De aquí ya está facilito. AB es igual a BD, pero BD era 140. Entonces ya tengo 140 también. Listo. Ya tengo esa barrita más, ¿no? ¿Listo? Entonces nos pasamos a sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tengo BC, ¿no? Menos, digamos. Ah, perdón. Hacia abajo negativos. Hacia arriba positivos. Entonces BC menos BC es igual a 0. De aquí obtengo que BC había sido 0 nomás, ¿no? ¿Listo? Ya está. ¿Cuál acabo de hallar? Acabo de hallar BC, ¿no? BC, que era la que me faltaba. Listo, creo que ya está con eso resuelto mi problema. Por si acaso, esto era encontrar todo. Ya el problema original era encontrar todas las barras, pero por el tiempo, además que han visto que es repetitivo, ¿no es cierto? Solo quería que me entiendan el concepto. Todo se repite. Pueden pasar al nodo C luego al nodo A y encontrar lo que les falta, ¿no? Entonces, listo. Ya está. Ya he hallado todas las barras o todo lo que me pedía el problema. Ya, entonces, respuesta. Lo que nos falta ahorita a nosotros es identificar si esas barras están a tracción o a compresión. En este caso, haremos lo siguiente. BD, BC, ¿no es cierto? BD es igual a cuánto, BC es igual a cuánto, y CD, CE, ¿no? CD, CE. Listo. BD, ¿cuánto es? BD es 140 libras, 140 libras. Me da un valor positivo, ¿no es cierto? Positivo. Entonces, eso significa que esta barra está a tracción, ¿ya? BC, BC, ¿cuánto era BC? ¿Cuánto era BC? Ah, BC es 0, ¿no? A 0. CD, 150 libras. También me ha dado un valor positivo. Entonces, eso significa que está tracción, ¿ya? CE, fíjense, me das menos 180. Le pongo 180 libras, pero el signo negativo me dice que esta barrita está con presión. Listo, ¿qué más me pedía? Me pedía las reacciones, ¿no es cierto? Las reacciones. Entonces tengo AY, o perdón, AX, AY, y creo que era EY, ¿no? Contra AX, o en este caso estamos con FX y FY. FX y FY. Ya, FX cuánto era? 50 y esto era 240. 50 libras, 240 libras y EY es 360, ¿no? Sus direcciones, no nos olvidemos. FX nos ha dado positivo en esa dirección, entonces hemos asumido bien. Era así, ¿no? FY creo que era hacia abajo y EY era hacia arriba. ¿Lo ve? ¿Listo? Bueno, eso ya acabó mi problema. Haremos este segundo ejercicio. Me dice, determine las fuerzas en los elementos BD, BE, BC y DF de la armadura. Indique si los elementos están en tensión o en compresión, ¿no? Como les digo, acá me pedía todas las barras, pero por el tiempo, porque ya han visto que es repetitivo, me he dado unas cuantas barritas nomás, ¿ya? Entonces, el objetivo es hallar la fuerza en esas barras que me está pidiendo el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Puedo hacer lo mismo que he hecho antes, ¿no? Contar el número de barras, contar el número de nodos y ver si esta estructurita es estable, ¿ya? ¿Cuántas barras tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ya? Si me equivoco, me corrige, ¿ya? J, número de nodos. ¿Tengo cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No es cierto? 8. Entonces, se tiene que cumplir lo siguiente.
que el número de barras debe ser igual a 2 veces el número de nodos menos 3. Si yo lo reemplazo, voy a tener 13 es igual a ¿cuánto? 2 por 8 menos 3. ¿Cuánto es 2 por 8? 16. 16 menos 3, 13, ¿no? 13 es igual a 3. Entonces, esta estructurita es estable, ¿no? Estable. ¿Y qué les he dicho que significa cuando esto es estable? Que puedo resolverlo exteriormente. Es decir, puedo hallar mis reacciones, ¿no? Reacciones exteriores. Entonces, lo mismo que voy a hacer que he hecho en el anterior, puedo hallar estas reacciones. En el punto A es un apoyo de tipo pasador. Ya me he puesto mis dos reacciones, ¿no? En el punto H es un apoyo de tipo rodillo. Solo va a tener una reacción. También ya me la he puesto en mi diagramita de cuerpo libre, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Sumatoria de momentos, ¿no es cierto? ¿En qué punto? En el punto A, ¿no? Igual a 0. Antihorario positivos. Entonces, ¿qué tengo? Voy a tener lo siguiente. Menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque está ahí en el sentido contrario a lo que yo me he dado positivo. ¿No es cierto? Además que al estar haciendo momentos en el punto A, esta reacción se me elimina y esta reacción también se me elimina. ¿No es cierto? Menos 4 por su distancia es 2. Menos 6 por su distancia es 4. Más la reacción HY por su distancia va a ser 2, 4, 6, 8. ¿No? Y esto lo igualamos a 0. ¿Cuánto es HY? Listo, entonces HY me da 4,00, así lo pondré. Esto está en kilonewtons. Listo, ya tengo mi reacción HY, ¿no? Ahora fíjense, si hago sumatorio de fuerzas en X, a X va a ser 0, ¿no? Porque no hay ninguna otra fuerza horizontal, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces a X es igual a 0, ¿no? Entonces, esto también me lo bajaré. Todavía no vamos a comenzar con esto. Ya. Listo. Ya tengo otra reacción, ¿no? A X. Listo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba yo digo que son positivos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo en este caso, ya voy a tener AY, ¿no es cierto? AY menos 4 menos 6 más HY, pero HY es 4. Esto lo igualamos a 0 y puedo despejar HY, ¿no? ¿Cuánto es HY? 6, ¿no? 6 kilonewtons. Este 4 con este 4, chao, me queda 6, pasa al otro lado con signo positivo, ¿no? Entonces 6 nomás. Listo, ya tengo HY. Ya tengo todas mis reacciones, ¿no? Ya las resuelto exteriormente, como se diría, ¿no? Exteriormente. Ahora sí me pasaré a encontrar las fuerzas en las barras. En este caso, ¿en qué barras me pide? BD, esto. BE, esto. BC, esto, ¿no? Y DF, esto. Entonces, fíjense, puedo comenzar por cualquier nodo, les decía, ¿no? Pero con la condición de que en el nodo que yo elija solo haya dos incógnitas. Y cada barra es una incógnita, ¿no es cierto? ¿Por qué nodo me sugerirían comenzar? Por el nodo A, Auxin. El nodo A, ¿no? Porque el nodo A está más cerquita de las barritas que me está pidiendo hallar. También lo hubiera podido hacer por el nodo H, ¿ya? Pero si hubiera sido más largo, ¿ya? Porque hubiera tenido que ir al F, luego al G, luego al D seguro, luego al E, luego al B. Entonces, fíjense, más nodos para analizar, ¿no? Pero si comienzo por A, ya va a ser un poquito el camino más corto, voy a tener menos nodos que analizar para encontrar todas las fuerzas que me está pidiendo. Entonces, comienzo por el nodo A, ¿ya? Entonces, a mi nodo A. Entonces, a mi nodo A. Acá está mi nodo A, ¿no? Entonces, me hago mi diagramita de cuerpo libre del nodo A, en el cual tengo la reacción y tengo las dos barras, ¿no? O mis dos incógnitas. Fíjense, hay un angulito. Este angulito es de 30. Listo. ¿Qué tengo que hacer acá? Sumatoria de fuerzas, ¿no? ¿Cuál me conviene ser primero? En Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivos. ¿Qué tengo en Y? La componente vertical de AB, ¿no? AB, en este caso va a ser seno de 30, ¿no es cierto? Más AY, y esto es igual a 0, del cual yo conozco AY, ¿no? ¿Cuánto era AY? 6. Puedo despejar AB. ¿Cuánto es AB despejando, muchachos? ¿Cuánto es AB? Negativo me va a dar, ¿no? Menos, ¿cuánto? Menos 3. Menos 10. 3. ¿Seguro? 12 me sale a mí.
Ya, Menos eso 12, es, Auxi. Menos 12. eso es, Sí. eso es lo 12, más Auxi. creíble. Ya, listo, ya tengo la barra AB, ¿no? Ya tengo la barra AB. Ahora hago sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Igual a 0. Derecha positivos. ¿Qué tengo? Tengo la componente horizontal de AB, va a ser coseno de 30, más AC, este es igual a 0. Listo. De acá, ¿qué conozco? Conozco AB, ¿no? Lo acabo de hallar. Y conservo su signo, menos 12. ¿Cuánto va a ser entonces AC? AC me va a dar positivo. ¿Cuánto es AC? Listo, entonces ya tengo AC. Ya he terminado con ese nodo, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué nodo me sugieren pasar? ¿Al nodo B o al nodo C? ¿A qué Sí. nodo? Sí. Al nodo C, Auxi. ¿no ve? Al nodo C, porque si bien el nodo C hay 3 barras, ¿no? Se están intersectando 3 barras, pero una de ellas ya la conocemos, la AC, ¿no? Entonces voy a tener 2 incógnitas. Entonces nos pasamos al nodo C. Acá está. ¿Listo? Listo. Acá está mi nodo C, ¿no? No nos olvidemos de esta carguita de 4 kilonewtons. Por si acaso, tienen que dibujarse todas sus fuercitas que están en ese nodo. Fíjense, hay una fuercita de 4 también, ¿no? Entonces no se olviden de eso también. ¿Listo? Acá, ¿qué voy a hacer? Sumatoria de fuerzas, ¿no? ¿Qué conozco? Conozco AC. Entonces me conviene hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Derecha positivos, ¿qué voy a tener? CE menos AC es igual a 0. Aquí digo que CE es igual a AC, ¿no? CE es igual a C, entonces CE también va a ser 10,39 kilonewtons. Positivo también, ¿no? Ya tengo esta barrita. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba, positivos. ¿Qué tengo? Tengo BC menos 4 igual a 0. De acá tengo que BC es igual a 4,00 kilonewtons, ¿no? Listo, ya tengo esas dos barritas. ¿Ya? Ya he terminado con el nodo C. ¿A qué nodo me sugieren pasar? Además que ya he encontrado una incógnita, ¿no? Que era la BC. BC, Al BC. B, Auxi. Al B, ¿no? Al B, nos pasaremos al B. ¿Dónde está mi nodo B? Acá está, ¿no? De las cuales, ¿qué conozco? Conozco AB. Sí, ¿no? Conozco AB. Conozco BC. Sí, conozco BC. Mis únicas dos incógnitas van a ser estos dos, ¿no? Además, pero que están inclinados, necesito angulitos. Ahora, ¿cuánto va a ser? Fíjense, ¿están de acuerdo conmigo que esto va a ser 30? ¿Sí o no? Sí. Esto también 0,30. Sí, por En, la sequita. en realidad estoy acá, ¿no? En el nodo B. Me estoy trazando así, 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 ¿no? Acá por la regla de la setita es 30. Acá porque estamos trazando la misma, una paralela, ¿no es cierto? Acá también va a ser 30. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito este angulito. ¿Cuánto será? Acá se va a repetir 30, porque son las mismas. Va a ser 60, ¿no? Ese 60, angulito. Auxi. Listo, 60. Sí, Todo es Ox. del gráfico, ¿lo ve? Todo es del gráfico. Todo estoy sacando del gráfico. Listo. Creo que ya tengo todos mis ángulos. Haré el sumatorio de fuerzas, ¿no? Sumatorio de fuerzas, ¿en cuál me conviene? Creo que ninguno. Todos va a ser lo mismo. Entonces, en cualquiera, ¿no? Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. Se va a crear un sistemita de ecuaciones. Van a ver. Entonces, tengo BD, coseno de 30, ¿no es cierto? Más BE, seno de 60. O también puede ser coseno de 30, ¿no? Por su complementario. Menos AB, coseno de 30. Aquí está mal, ¿no? Y esto es igual a ¿cuánto? Igual a 0. Acá, ¿qué conozco? Conozco AB, es lo único que conozco, ¿no? AB contra AB, menos 12. Sigo conservando su signo. Menos por menos me va a dar más. Sigo conservando su signo.
pero les estoy diciendo que menos por menos me va a dar más para que no se confundan, ¿ya? ¿Qué más? Nada más creo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba positivos, ¿qué tengo en Y? Tengo BD, seno de 30, menos BC, menos BE, coseno de 60, menos AB, seno de 30. Esto es igual a 0. De acá que conozco, conozco AB, va a seguir siendo menos 12. Y conozco BC, ¿no? BC, ¿cuánto era? 4. Positivo, sigo conservando. Entonces, fíjense, se me está creando mi sistemita de ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuánto es BD y cuánto es BE? Listo, entonces resolví en sistemita, me da BD menos 8 kilonewtons, BE menos 4 kilonewtons. Listo, ya termina con ese nodito. BD y BE ya llegado, ¿no? BD, ya está. BE también ya está. Solo me falta DF. ¿A qué nodo me paso, muchachos? ¿Qué nodo me paso? ¿Qué nodo analizo? El T auxi. Sí, D, ¿no ve? Ya me paso el nodo E, que va a ser el último. Listo, este va a ser mi último nodo, de los cuales que conozco. BD, ¿no? Tengo dos incógnitas, entonces puedo resolver el nodo. Listo, acá necesito angulitos también. 30 y 30, ¿no? 30, 30. Ya, por si acaso todos se salen del gráfico. Continuamos, sumatoria de fuerzas en cuál me conviene. En X. En X igual a 0. ¿No? Voy a tener DF coseno de 30 menos BD coseno de 30 igual a 0. El coseno se me puede simplificar, ¿no? Chan, chan. Y DF es igual a BD. Ya, entonces ya tengo DF, ¿no? DF es igual a BD, pero BD es menos 8 kilonewtons. ¿Eso me pedía DF? Ya, DF, ya ahí lo pararemos. DF ya, ¿no? DF. Listo. Puedo seguir continuando. Como les decía, el ejercicio original me pedía en todas las barras. Entonces ustedes continúan, ¿no ve? Pasan al nodo F, al nodo E, nodo G, nodo H, hasta completar todo. Pero por el tiempo yo me he dado solo para algunas barras. ¿Ya? Entonces, listo, ya creo que tengo todo lo que me pide el problema. Respuesta entonces. ¿Qué fuerzas me pidió? ¿Qué barras? Me pedía BD, BE, BC. ¿No? BD, BE, BC y TF. Listo. Ahora tengo que decir si esas barras están a tracción o compresión, ¿no? BD, fíjense, me da menos 8 kilonewtons, ¿no? Entonces directamente 8 kilonewtons. Pero por el signo negativo, yo digo que esto está a compresión, ¿no? Siguiente barra, BE. BE me da menos 4 también, ¿no? 4 kilonewtons, ¿no? Pero por el signo negativo, yo digo que esta barra también está a compresión. BC, ¿cuánto era BC? BC, 4 kilonewtons, ¿no? 4 kilonewtons, pero me daba positivo. Entonces, esta barrita está a tracción. DF, 8 kilonewtons. Me da negativo. Esto está con presión. ¿Listo? Esta sería mi respuestita para este ejercicio. ¿Ya? Haremos este. Me dice, se muestran las longitudes de los miembros del armazón del armazón. La masa de la caja suspendida es de 900 kilogramos. Determinar las fuerzas axiales en los miembros DB, DC y BC. ¿Ya? La tensión en la cuerda, además que me piden, ¿no? Hallar la tensión en la cuerda e indicar si los elementos están a tensión o compresión, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo mi sistemita, mi armadura, mi armazón, mi estructura,
como ustedes quieren llamarlo, en la cual, como siempre, ¿no? Si quieren, pueden analizar si está estable. ¿Cuántas barras tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuántos nodos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. 4. ¿Listo? Entonces, 4. Se tiene que cumplir que 5 es igual a que a 2J, alarmas directo. 2 por 4 menos 3. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. 8 menos 3, 5. 5 es igual a 5. Sí, es estable, ¿no? ¿Eso qué significa? Que puedo resolver exteriormente, es decir, puedo hallar las reacciones o las fuerzas externas de la estructura, ¿no? Van a ver que en un ejercicio posterior, tal vez me dirán, ¿no? Sí, pero fíjate el nodo A, ¿no es cierto? El nodo A. Solo hay 2 barras, solo hay 2 incógnitas. No puedo comenzar por ahí, me dirán, ¿no? Si puedes, no hay ningún problema, normal. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en un ejercicio posterior, ¿ya? Pero también lo pueden hacer de esa forma. Igual el ejercicio 1 también podrían comenzar por un nodito de la fuerza externa porque solo había 2 barras, ¿ya? Y seguramente les iba a dar lo mismo. Pero vamos a hacer este ejercicio hallando las reacciones. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué digo? Sumatoria de momentos en el punto D es igual a 0, antihorario positivos. ¿Qué tengo? Tengo la tensión, ¿no? La tensión me genera un momento positivo. ¿Cuánta será su distancia? Su distancia, ¿cuánto es? ¿Cuánto es su distancia para la tensión? En realidad necesito esto, ¿no? Desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto será eso? ¿Cómo es? Sí, sería 8,36. 13 seno de 40, ¿no ve? Sí, Ya, 8,36 sale sí. ya. Ahorita lo vamos a hacer. Ya, listo. Solo quería esa distancia. Ya, 13 por seno de 40. Fíjense, no, mentira. No es eso. ¿Cuánta es mi distancia? El angulito ese de 40. Solo es para esta barra, ¿no? Para esta barrita. Ahí sí es 40. Pero yo necesitaría en todo caso este angulito, ¿no? ¿Cuánto será? Seno de 50 me dicen. ¿Qué dicen los demás? Fíjense, hay un triangulito, ¿no? Un triangulito, rectangulito además. 12 Auxi. Chan, ya, fíjense, chan, 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 este triangulito, ¿no ve? Bien bonito, triangulito, tienen todas sus distancias, pueden hallar ángulos internos, ¿no? ¿Cuánto es ese ángulo pequeñito, este de azulito que me estoy marcando? Ese ángulo, es de ese triangulito. Es un triangulito, rectangulito, tienen todas sus distancias, ¿no es cierto? 13, 12, 5, ¿cuánto es mi angulito interno? Sale 22,62. ¿Alguien más? Sí, no sé. Ya, listo. 22,52. 22,52. Ya, No, listo. 62 Auxi. 22,62. Ah, ya, 62. ya, 62. Listo. 62 grados. Listo. Entonces, ahora sí, ¿no? Seno de, ¿cuánto? 40 más 22, ¿no? 62,62. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa va a ser Sí, la Auxi. distancia? Listo. Sí, Ahora, Auxi. ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Auxi, Esta. falta que lo multiplique por el 13. Ah, cierto, cierto. Me estoy olvidando el 3. Tienes razón. Tensión B por 13 senos. Todo esto es la distancia, ¿no ve? Listo. Pasaremos a la otra fuercita, que es la tensión de la caja o de la tensión de la masa, ¿no?
me va a generar momento negativo, menos 900 por 9,81 por su distancia. ¿Cuánto va a ser su distancia ahora? Yo necesito esto, ¿no? Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto será esa distancia? ¿Cuántito será? Listo, entonces voy a tener 12 coseno de 40 más 12, perdón, más 13 coseno de 22,62, ¿no? ¿Qué más? Y esto es igual a 0. De aquí, ¿qué puedo despejar? La tensión, ¿no? ¿Cuánto será esa tensión BD? Perdón, tensión B. Ya, entonces ya tengo mi tensión, ¿no es cierto? Puedo hallar qué cosas, reacciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 que tengo dx menos la tensión B. Nada más, ¿no? Igual a 0. Entonces dx debe ser igual a 16,21. Listo, tengo eso más. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo dx, perdón, dy menos 900 por 9,81. ¿dy cuánto es? 900 por 9,81. 8,829. Sí. Ya. Ya, listo, ya tengo las reacciones. Tengo que ir a las barras donde estamos, las barras DB. ¿Dónde está eso? Acá está DB, DC, esta, y BC, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces comenzaremos por el punto o el nodo D, ¿no es cierto? Por el nodo D. Acá está mi nodo D. Listo, en la cual también necesito angulitos, ¿no? Angulitos. Acá va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es acá? Es 40. ¿Y acá cuánto es? Eso era 62,22, ¿no? Habíamos dicho. Ya. 62, Auxin, no, no es 22. 60. 62,62. Perdón, 62,62. Sí, tienes razón. ¿Ya? Ahora sí, haremos sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje nos conviene? En ninguno, va a ser lo mismo. Se va a formar un sistema de ecuaciones. En X. ¿Qué tengo en X? Tengo CD cos de 40 más BD cos de 62,62 más dx, este es igual a 0. De acá yo conozco dx, ¿no? Dx es 16,21. Listo. Dos incógnitas. Necesito otra ecuación más. Someter de fuerzas en Y igual a 0. Listo. Tengo acá BD, seno de 62,62 más CD, seno de 40 más DY igual a 0. De acá conozco DY, que era 8,829. ¿Cuánto da BD y cuánto da CD? ¿Tienen su sistemita de ecuaciones? Dímelo. Listo, entonces BD me da 9,506 kilonewtons, CD menos 26,87 kilonewtons. Listo, ya termina con ese nodito. ¿A cuál nodo me paso? Al nodo... ¿Cuál nodo? ¿Cuál me sugiere? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Nodo B o nodo C? Layout. Cualquiera, ¿no? Fíjense, cualquiera va a dar, cualquiera tiene dos incógnitas nomás. Ya, cualquiera, cualquiera, B o C, va a dar lo mismo, cualquiera. Creo que, ¿cuál está más fácil en términos de ángulos? Creo que el C, ya. Veamos el C.
Ponemos estito. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Necesito angulitos. Entonces, acá tengo 22,62. Acá voy a tener 22,62. Acá, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tendré? Este angulito que me estoy marcando de rosadito. De naranjita. ¿Cuánto será? 180 menos 67,38 menos 22,62. ¿Cuántas? Me salen 90. Oh, sí, Bueno, creo que está mal ese ángulo, el de 22,62. ¿Cuánto debería ser? ¿Por qué hemos sacado 22,62? Ya, este de 67,38 está bien, ¿no? Sí, oh, sí, eso sí está bien. Ya, ahora este ángulo, ¿por qué hemos sacado así? sesenta y dos coma 62 sería Oxy. Sí, Este, Auxi. 62,62. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué 62,62? Arriba, Auxi, donde está ese 40, con ese Sí. 22,62, lo sumamos y lo restamos con Ah, 90. cierto, cierto. Ya, cierto, tienes razón. Entonces está mal, ¿no? Esto es coseno de 62,62. Todo esto va a cambiar. Ya. Calcúlamelo todo de nuevo. Entonces la tensión me da 11,60. Dx también me va a dar 11,60. Acá, ¿qué va a cambiar? Dx. Dy va a seguir siendo lo mismo. Dx es 11,60. Listo, entonces mi BD y mi CD también van a cambiar. Listo, entonces BD me da 1,802 kilonewtons, CD menos 16,22 kilonewtons. Ahora sí vamos a poder hacer esto, ¿no? Entonces, acá nos trazamos una horizontalcita. Este ángulo está bien para BC, ¿no? Para BC queríamos hallar el ángulo, entonces va a ser 180 menos 67,38 menos 62,62. Eso me da 50. Ya lo estaba calculando. Me confirman si da 50. Si no, y esto era 40 por la setita. No, setita 40. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumatoria de fuerzas en ¿cuál me conviene? ¿Cuál tengo? ¿Qué dato tengo? Tengo P, C de tengo. Me conviene hacer ninguno. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tachán. Entonces, ¿qué voy a tener? AC coseno de 22,62 menos BC menos BC coseno de 50 menos CD coseno de 40 igual a 0. ¿No? De acá, ¿qué tengo? ¿Qué dato tengo? Tengo CD, que es menos 16,22. Sigo conservando el signo. Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Arriba positivos que tengo en Y. AC seno de 22,62 más BC seno de 50 menos CD seno de 40, ¿no? Igual a 0. De acá igual tengo CD
menos 16,22. Listo, tengo mi sistemita de ecuaciones. Las Oxi no ecuaciones era de- 62,62. ¿Cuál? ¿Cuál 62,62? El Este ángulo de 22. AC. Sí. Sí, ya. 62,62. Acá cambia qué cosa. Esto, 62,62. Acá lo mismo, 62,62. Gracias. Entonces, ¿cuánto da eso? Necesito AC y necesito BC. O en realidad solo uno, ¿no? BC. Bien, entonces ya tenemos esto, ¿no? AC y BC, ¿no? AC menos 17,57 kilonewtons, BC 6,758 kilonewtons, ¿no? Entonces, listo, ya tengo todos los datos que me pedía o todas las barras que me pedía. Ponernos la respuesta, ¿no? Para ver qué barras están a compresión y qué barras están a tracción. BD, BC, BD, BC, C, BD, BC, BD, BC, CD, ¿no? CD o BC o BD o DB es lo mismo, BC o CB es lo mismo, ¿ya? So aquí me gusta que esté en orden alfabético. Entonces, BD, ¿cuánto era? 1,80. Me ha dado valor positivo, ¿no? Entonces, tracción. BC, 6,76. También me ha dado un valor positivo, tracción. Y de CD, menos 16,2. 16,2, en este caso negativo, ¿no? Eso significa que está con presión. Listo, entonces esta sería mi respuesta, ¿no? Listo. Haremos este ejercicio un tantito especial que me dice lo siguiente, ¿no? Encuentre las fuerzas en los miembros CH, GH y CG de la estructura, ¿no? En términos de P. Además, indicar si los miembros están sometidos a tracción o compresión, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, me da esa estructura. Ahora, veremos un poquito lo siguiente. Ya encontramos el número de barras. ¿Cuántas barras tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 12 barritas. ¿Cuántos nodos tengo? ¿Cuántos nodos tengo? J igual a 4. Tengo 1, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? 8. Se tiene que cumplir que 12 es igual a 2 por 8 menos 3, ¿no? Entonces 12 es igual a ¿cuánto? 2 por 8, 16. 16 menos 3, 13, ¿no? Entonces fíjense acá, hay algo bien interesante, no se cumple, ¿no? No se cumple esta igualdad. ¿Ahora qué hago? En este caso, ¿por qué no se cumple? Porque además hay algo bien interesante acá, ¿no? Fíjense en los apoyos, en el punto A y en el punto F, ¿no es cierto? Los dos apoyos son de tipo pasador, ¿no? Entonces me van a generar dos reacciones cada uno. Voy a tener 4 incógnitas, pero estoy trabajando en el plano. En el plano solo tengo 3 ecuaciones. No voy a poder resolver nunca esta estructura exteriormente. Y eso me expresa esto, ¿no? Cuando no son iguales, en la mayoría de los casos, no voy a poder resolverlo exteriormente. Es decir, no voy a poder hallar las reacciones externas de mi estructura, ¿ya? Pero aún así se puede seguir resolviendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya, me voy a ayudar de lo que les he dicho, ¿no ves? Esa condición bien importante para trabajar con nodos, que cada nodo que yo analice solo debe tener dos incógnitas. Entonces, directamente ya voy a analizar el nodo D. Fíjense, el nodito D.
El nodito D tiene 2 barras y una carguita P, ¿no? Pero P ya es dato, entonces nada que ver. Solo tiene 2 incógnitas, o sea, 2 barritas. Entonces directamente ya me voy a ese punto, ¿ya? Entonces directamente ya me voy a mi nodo D, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les he dicho, ¿no? Cualquier nodo que ustedes analicen solo debe tener 2 barras. También nosotros en el anterior, como ya les adelantaba, también hubiéramos podido comenzar por el nodo A, ¿ya? Por el nodo A. El nodo A, fíjense, solo tiene 2 barras y una tensión, ¿no? También hubiera podido comenzar por ese nodo. En el primer ejercicio que hemos hecho, también hubiera podido comenzar por el nodo A, porque el nodo A solo tiene 2 incógnitas y tiene una fuerza, ¿no? Entonces, también podríamos haber hecho eso, pero más que todo me lo quería guardar para este ejercicio. ¿Por qué? Porque tienen, fíjense, 2 reacciones de tipo pasador, entonces no iban a poder resolverlo exteriormente, y es en lo que la mayoría más o menos que se confunde, que les pescan en esa situación, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Vamos a comenzar directamente por el nodo D, porque solo tiene 2 incógnitas. Entonces hago, ¿no? Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo que CD es igual a 0, ¿no? No hay ninguna otra fuerza vertical, o perdón, horizontal. Sumatorio de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué tengo en Y? Tengo menos P menos DH es igual a 0. Entonces aquí DH es igual a ¿cuánto? A menos P nomás, ¿no? Listo. Ya tengo esta primera barra, ¿no? Y también tengo esta. Ya he terminado con ese nodito. ¿A qué nodo me sugieren pasar? ¿Qué nodito me sugieren pasar? Sí. Al nodo C. A ver, al nodo C. Me voy al nodo C. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 barras. Al ¿No? nodo 5 A. Al barras. H, al H. Ah, ya. Al H, ¿no ve? Al H, fíjense, tengo en el H 3 barritas, de las cuales yo ya conozco una DH, ¿no? Entonces puedo pasarme al nodo H. Me pasaré al nodo H. Entonces, mi nodo H, acá está, ¿no? Listo, mi nodo H. ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, pero fíjense, están inclinados, necesito angulitos, ¿no? Angulitos. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Todo va a salir del gráfico. En todo caso, necesito esto, ¿no? Este es un triángulo isósceles o equilátero. Ah, la cosa es que este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa, ¿no? Ahora, ¿cómo es ese ángulo alfa? Con ese triangulito, ¿no? Fíjense, todo está saliendo del gráfico. Esto puede ser 2 y esto puede ser 3. Acá está alfa, ¿no? Puedo decir seno de alfa igual a ¿cuánto? 2. ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto es la hipotenusa? Raíz de 13. Ya, raíz de 13. Entonces, sobre raíz de 13, ¿no? También puede ser coseno de alfa. 3 sobre raíz de 13, ¿no? Entonces, ese angulito alfa, ¿dónde se va a repetir? Acá, ¿no? Alfa, también va a ser alfa. Ya todo es del gráfico. Todo es del gráfico. Entonces, ya tengo todo. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en ninguno. Se va a formar un sistema de ecuaciones en X, que voy a tener en X, menos CH, coseno de alfa, ¿no es cierto? Menos GH, coseno de alfa, igual a 0. De acá, coseno de alfa con coseno de alfa, chau, ¿qué me queda? CH es igual a ¿cuánto? Menos GH, ¿no? O si quieren para que su sistemita esté bien, CH más GH igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba positivos. ¿Qué tengo en Y? DH más CH seno de alfa menos GH seno de alfa igual a 0. De aquí que conozco
DH, ¿no? DH era menos P. Entonces esto ya es menos P. Y CH, perdón, seno de alfa, también yo conozco, ¿no? ¿Cuánto era seno de alfa? 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 13. Y esto, 2 sobre raíz de 13. Listo, entonces fíjense, ya tienen su sistemita de ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuánto es CH? ¿Cuánto es GH? En función a P. Entonces ya tengo CH 0,9014P, GH menos 0,9014P. ¿Listo? ¿Qué me pedía? Me pedía CH, GH, CG, ¿no? Y ahora para hallar CG, ¿a cuál nodo me paso? Al nodo G, ¿no? Al nodo G. Entonces me pasaré este nodito G. Y nuevamente necesito mis angulitos. Angulito, angulito. GH, esto va a seguir siendo alfa, ¿no? Para FG, necesito angulito para FG. ¿Cuánto será este angulito? Beta, digo. Tengo que formar este triángulo, ¿no? Chan, chan. En la cual voy a tener 6. Y acá va a ser 6 menos 4, 2, ¿no? Su hipotenusa, ¿cuánto va a ser? Raíz de 40. Ya, raíz de 40. Raíz de 40. Ya, 2 raíz de 10, ¿no? Ya, entonces fíjense acá, nuevamente ahí está mi angulito beta. Puede ser seno de beta igual a 2 sobre 2 raíz de 2. En todo caso va a ser 1 sobre raíz de 10, ¿no? 1 sobre raíz de 10. Coseno de beta, que va a ser igual. 6 sobre 2 raíz de 10 o 3 sobre raíz de 10, ¿no? Ya, tengo eso. Tengo mi ángulo beta. Beta es acá. Listo. Hago lo mismo. Sumatoria de fuerzas en cuál me conviene. Lo mismo. Sistema de ecuaciones. En X voy a tener lo siguiente. No. ¿Cuál tengo? GH tengo, ¿no? Entonces me conviene hacer en Y. No. En X. Sí, está bien. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces tengo GH coseno de alfa menos FG coseno de beta. Esto es igual a 0. ¿No? De acá que conozco. Conozco GH. Menos 0,9014. ¿No es cierto? Sigo conservando el signo. Seno de alfa, ¿cuánto era? 2 sobre raíz de 13. Y coseno de beta, que también ya lo tenía. ¿Dónde está coseno de beta? 3 sobre raíz de 10, ¿no? Listo. Mi única incógnita, FG. ¿Cuánto da FG? Listo, entonces ya tengo FG, ¿no? Menos 0,790P. Ahora puedo hallar sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Igual a 0. De arriba positivos. Entonces, con la aclaración de que acá el coseno de alfa era 3 sobre raíz de 13, ¿no? Por eso hemos hallado ese resultado. Haremos en Y. Voy a tener CG más GH, ¿no es cierto? GH, seno de alfa, menos FG, seno de beta, igual a 0. De acá que tengo FG, lo acabo de hallar, ¿no? Menos 0,790P. Seno de beta, ¿cuánto era seno de beta? Seno de beta, 1 sobre raíz de 10. Y seno de alfa, esto sí era 2 sobre raíz de 3, ¿no? Entonces puedo hallar CG. ¿Cuánto es CG? No. GH también tengo, ¿no? GH también tengo, que es menos 0,9014P. Y mi única incógnita es CG. Entonces, tengo que CG me da 0,250P, ¿no? Listo, creo que ya tengo todo lo que me pedía. Me pedía el ejercicio CH, GH y CG, ¿no? Entonces, CH, GH y CG. Respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da CH?
CH es 0,901. P. Me daba positivo, ¿no? Entonces significa que está tracción. Siguiente, GH. GH me da lo mismo, pero en negativo, ¿no? 901P, pero me daba negativo, entonces compresión. Y finalmente CG 0,250P me da positivo, tracción. Listo. Esto resuelto mi problema, ¿no?